Si pensamos en la Edad Media, lo primero que se nos viene a la cabeza suelen ser imágenes de caballeros, de castillos, quizá de mucho barro. Pero la realidad, como siempre, era bastante más compleja. Estaba partida en dos mundos que apenas se tocaban, el de la nobleza y el del campesinado. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo era la vida en esa época, comparando estas dos realidades tan diferentes. Vale, empecemos fuerte. Es que estas dos imágenes lo dicen prácticamente todo. A un lado, nobles catando vinos, un acto de puro ocio, de refinamiento. Al otro, campesinos con una comida que no puede ser más básica. Aquí está la esencia de lo que vamos a explorar, la brecha, el abismo que separaba a unos de otros. Pero, ¿cómo era de verdad el día a día en cada uno de estos mundos? Y para entender esa diferencia no hay nada como empezar por el estómago. En la Edad Media lo que comías no solo te alimentaba, le gritaba al mundo quién eras. Era sin duda el marcador más inmediato y más claro de tu estatus social. Fijaos en el contraste porque es brutal. La nobleza comía pan blanco de trigo, que era un símbolo de pureza, de estatus, lo acompañaban con carne de caza recién abatida, especias carísimas que venían de la otra punta del mundo. El campesino, en cambio, se las apañaba con pan negro, hecho de cereales más vastos, algo de cerdo en salazón para que durase y muchas legumbres. La diferencia era total, desde el tipo de pan hasta lo que se bebía. Y para que nos hagamos una idea en cifras, un campesino adulto, con el trabajo físico tan duro que hacía, necesitaba muchísima energía. Estamos hablando de unas 2.900 calorías al día, que venían sobre todo de hidratos de carbono. Básicamente era el combustible para aguantar jornadas interminables en el campo. Y ahora, la otra cara de la moneda. Un aristócrata podía zamparse más de 5.000 calorías diarias, y esto evidentemente no era por necesidad física, era pura ostentación, una demostración de riqueza y de poder. Los banquetes, con un plato detrás de otro, cargados de carne y grasa, eran lo normal. Y esta idea es que ilustra a la perfección la mentalidad de la época. No era solo una cuestión de dinero, es que creían en una especie de biología de clases. La medicina de entonces se basaba en la teoría de los humores y sostenía que los cuerpos de los nobles eran por naturaleza más delicados y por tanto necesitaban alimentos mejores. La justificación perfecta para la desigualdad, vamos. Bueno, dejemos la mesa y vayamos al trabajo. Es fácil imaginar al campesino sudando de sol a sol, pero ¿qué hacía exactamente un señor feudal en su día a día? ¿Era todo ocio y banquetes? Pues la respuesta es un poquito más complicada. Esta cita lo clava. Resume una parte enorme de la jornada de un noble. Como señor de un territorio, una de sus tareas principales era escuchar. Escuchar las disputas, las quejas, las peticiones de la gente a su cargo. Desde una pelea por los límites de una tierra hasta alguien que pedía ayuda porque la cosecha había ido mal. Así que al final la clave es esta. La vida de un noble era, en el fondo, un trabajo de gestión a tiempo completo. Tenía que impartir justicia, controlar las cuentas, entrenar para la guerra y, por supuesto, moverse en el complicadísimo mundo de la política feudal. No era picar piedra, desde luego, pero vamos, que de brazos cruzados no estaban. Y claro, este sistema no fue estático. Hacia el final de la Edad Media, la relación entre señores y vasallos empezó a cambiar. El sistema que antes era yo te doy tierras y tú me das lealtad empezó a funcionar con dinero. Los señores pagaban salarios a sus vasallos. Los historiadores lo llaman feudalismo bastardo, y es la prueba de que el dinero empezaba a ser más importante que la tierra. Hablemos ahora de un poder que estaba por encima de todos, del rey, del noble y del campesino, la Iglesia. Sus reglas, sobre todo las que tenían que ver con la comida, marcaban el ritmo de la vida de todo el mundo. Pero, como vamos a ver, echa la ley, echa la trampa. Y ojo, que las normas no eran ninguna broma, eran muy estrictas. Durante la Cuaresma, el Adviento y todos los viernes del año, la carne y casi cualquier cosa de origen animal estaban prohibidísimas. Y esto era para todos, desde el rey hasta el último siervo. Esta cita es sencillamente genial, lo resume a la perfección. Una vez que se pone la regla, empieza el juego de ver cómo saltársela. Y en este juego, la nobleza y el clero eran auténticos maestros. ¿Qué te apetece carne en día de ayuno? Sin problema. A ver, el castor vive en el agua, ¿no? Pues es pescado. ¿Y ese ganso de allí? No, ese no nació de un huevo. Creció en un trozo de madera flotante, así que técnicamente es como una planta o un pez. Esta ingeniería biológica tan creativa permitía a los ricos darse un festín con manjares prohibidos, mientras, en teoría, cumplían con la ley de Dios. Pero todo este mundo, con sus jerarquías tan claras, sus reglas y sus trampas, estaba a punto de saltar por los aires. El siglo XIV trajo una serie de desastres que iban a cambiar Europa para siempre.
Y no fue un solo golpe, fue la tormenta perfecta. Primero, una hambruna terrible que duró varios años. Después, justo cuando la gente estaba más débil, llegó la peste negra con una fuerza devastadora. Y la consecuencia de todo aquello fue una oleada de revueltas violentísimas por todo el continente. Es que es muy difícil hacerse a la idea de la escala de la catástrofe. Se calcula que la peste negra se llevó por delante como mínimo a 1/3 de la población de Europa. En algunos sitios murió la mitad de la gente. Fue un apocalipsis demográfico en toda regla. Y claro, el mundo que salió de la peste no se parecía en nada al anterior. Para los señores, la muerte de tantos campesinos fue un desastre económico, menos ingresos, menos mano de obra, pero para los campesinos que sobrevivieron, de repente su trabajo valía oro. Cuando los nobles intentaron volver al sistema de antes por las malas, la respuesta fue el fuego y la furia de las revueltas. Y aquí está la gran paradoja. De toda esa muerte y toda esa destrucción, acabó naciendo un mundo nuevo. El viejo sistema feudal estaba herido de muerte, y sin saberlo se estaban plantando las semillas de lo que sería la Edad Moderna. Vamos a ver cómo encajan todas las piezas. El sistema feudal de toda la vida, basado en la tierra, ya no funcionaba. El dinero se convirtió en el nuevo rey, en el motor de todo. Los nobles, para no hundirse, tuvieron que reciclarse y hacerse una especie de empresarios, invirtiendo en minas, en comercio, y los conflictos sociales también cambiaron. Ahora la lucha estaba también en las ciudades, entre artesanos y comerciantes. Y así llegamos al final, con esta pregunta sobre la mesa. La Baja Edad Media no fue simplemente un final, fue un comienzo, uno muy violento y muy caótico. Una época en la que todo, la comida, el trabajo, la propia vida, se redefinió y dio forma a una nueva sociedad. Y nos deja con una pregunta que en realidad nunca pasa de moda. Cuando un sistema se derrumba, ¿quién tiene el poder de escribir las reglas del nuevo juego?